Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas y sinceramente muchas gracias por participar en la presentación que os vamos a hacer hoy de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, los Next Generation, en el ámbito de lo que son los servicios sociales, en el ámbito de los cuidados. Yo hoy no me puedo quedar con vosotros porque tengo ahora una comparecencia en el Parlamento, tengo que dejaros, os voy a dejar en unas manos estupendísimas. Contamos con vuestra colaboración porque es totalmente necesario la participación de vosotros, todos los ayuntamientos de Cantabria, también, por supuesto, del ámbito de los servicios sociales de atención primaria en el ámbito de las corporaciones locales. Sois un pilar fundamental para el desarrollo y la transformación de Cantabria en la atención a los cuidados, en la atención a la dependencia y a la discapacidad, en el ámbito totalmente de las situaciones de necesidad que se viven en el contexto en el que estamos. La presentación que se va a hacer va a ser muy sencilla, lo vas a ir viendo y, bueno, participar todas las dudas que se os puedan presentar, porque para nosotros es una necesidad de compartir estos proyectos, estas 6 medidas. Sí que os puedo decir que el Ministerio de Derechos Sociales nos presentó y nos trasladó fueron 6 líneas estratégicas en las que tener que desarrollar los distintos proyectos. Tenemos que tener en cuenta que son líneas estratégicas que el Gobierno de España son las que presenta ante la Comisión Europea y es el Gobierno de España el que tiene que justificar ante la Comisión Europea. Nada más, yo os dejo en muy buenas manos. Gracias por estar aquí y cedo la palabra a Julio Soto, el director de Políticas Sociales. Julio, cuando quieras. Vale, gracias, Ana. Buenos días a todos y a todas. Antes de abordar la explicación detallada de los fondos y de los proyectos presentados por Cantabria, permitidme que los contextualice muy brevemente y para ello, para hacerlo, debo remontarme al 2018. En septiembre de 2028, el Consejo de Gobierno de Cantabria aprobó la llamada Estrategia Social Horizonte 2030, una propuesta de futuro para el sistema público de servicios sociales de Cantabria, la cual planteaba como objetivo el avanzar hacia el modelo de desarrollo humano sostenible que en sus diferentes dimensiones económica, social y medioambiental planteaba la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Un modelo de desarrollo por el que se pretendía y se pretende lograr un mundo más justo, más equitativo, más tolerante, abierto y socialmente inclusivo, en el cual se consolide un sistema público de servicios sociales capaz de hacer efectivo el derecho de acceso de la ciudadanía a un conjunto de políticas y de servicios sociales que protejan a las personas y que promuevan la interacción social. Esta estrategia debe ser entendida no solo como un objetivo al que llegar, sino fundamentalmente como un camino a recorrer en el que administraciones, organizaciones y entidades sociales y profesionales aunemos esfuerzos para alcanzar ese objetivo deseado de un mundo más justo, de tal manera que la estrategia resultará exitosa en la medida en que el sistema público de servicios sociales de Cantabria, en este caso, sea reconocido por la ciudadanía como un elemento clave de su bienestar. En definitiva, la estrategia es una apuesta por un modelo de servicios sociales que contribuye de forma efectiva a la transformación de la vida de las personas, descubriendo y potenciando sus capacidades, ayudándolas a convertirse en verdaderos protagonistas de su historia y generando un mundo de oportunidades a su alrededor. Y para ello se establecieron entonces, y están de plena actualidad y vigencia, unas líneas estratégicas que permitieran ir dando pasos y que animen a impulsar a los diferentes actores a avanzar en esa dirección. Al año y medio de definir esta estrategia social Horizonte 2030, como todos bien conocéis, surge una crisis sanitaria que ha paralizado el mundo y que está teniendo efectos dramáticos, es verdad que desiguales según los países y las comunidades, pero está teniendo efectos dramáticos que padecen amplísimos sectores de la población, con un incremento sangrante del desempleo, de la pobreza y de la desigualdad, y que ha puesto de manifiesto la debilidad
de los sistemas públicos de sanidad, de educación y de servicios sociales. Sin duda, esta crisis, esta pandemia provocada por el virus, nos ha alejado al mundo y a todas las comunidades de la consecución de esos objetivos de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible. A pesar de lo cual, a pesar de esta dura realidad que padecen millones de personas en el mundo, no podemos cambiar de objetivo y, como explicaremos en breve, estos fondos Next Generation, estos fondos europeos y los proyectos presentados, entendemos que van a contribuir a potenciar y a desarrollar estas líneas estratégicas que definía la Estrategia Social 2030 del Gobierno de Cantabria y que nos acercan a ese modelo de servicios sociales que queremos sea una garantía de bienestar para las personas. Permitidme que muy brevemente, porque entraremos a continuación a explicarlo con más detalle, os recuerde estas 4 líneas estratégicas que se estableció entonces y su relación con los fondos europeos que estamos convencidos van a servir para potenciar. La primera línea estratégica se refiere al mantenimiento y mejora de la red de servicios actual y al impulso de los nuevos servicios y prestaciones. Esta primera apuesta, además de esta primera línea estratégica, quiero decir, perdonad, apuesta además por el mantenimiento y mejora de la red de centros que ya existen, por el impulso de nuevos servicios y prestaciones que nos ayuden a caminar hacia esos objetivos, hacia esos servicios sociales capaces de promover, proteger y apoyar a las personas. Desde ahí, desde esta perspectiva, hemos apostado claramente por presentar proyectos dirigidos al refuerzo de los servicios de atención primaria, fundamentales en la red de protección de los ciudadanos, para que adquieran el protagonismo que realmente deben tener en el conjunto del sistema, incluyendo actuaciones dirigidas a la mejora de la accesibilidad de los servicios sociales de atención primaria, junto con la digitalización del sistema público de servicios sociales, entre los que se incluye el proyecto de la historia social única electrónica. Y junto a estas medidas hemos apostado también por otras actuaciones dirigidas al refuerzo de los servicios de proximidad, a la puesta en marcha de nuevos servicios y prestaciones, unas veces para desarrollar los previstos en la Ley de Derechos y Servicios Sociales que no se han desarrollado lo suficientemente o convenientemente, y otras veces para dar respuesta adecuada a nuevas necesidades sociales. Entre las actuaciones propuestas en este entorno, en esta primera línea estratégica, se encuentra la creación de una red de equipamientos en formato de viviendas comunitarias para personas mayores o personas con discapacidad, la apuesta por el desarrollo de una teleasistencia avanzada, la apuesta por el apoyo a las personas cuidadoras o la creación de un centro de apoyo a los cuidados que ofrezca asesoramiento y apoyo a las familias a lo largo de todo el ciclo vital y que servirá de centro de referencia y de formación para profesionales y también para el voluntariado. La segunda línea estratégica que definía esta agenda social se refiere a la gestión del conocimiento y al fortalecimiento de la cualificación de los y las profesionales del sistema. La segunda línea entiende, mejor dicho, que construir un nuevo modelo de sistema público de servicios sociales en Cantabria pasa necesariamente por dar un impulso a la formación, promoviendo el desarrollo profesional de los y de las profesionales del sistema, a la vez que se introduzcan acciones dirigidas a mejorar y actualizar las competencias y las habilidades de los profesionales. Así, dentro de esta estrategia, en cada uno de los proyectos presentados se incluyen actuaciones dirigidas a la formación de los profesionales, especialmente con la puesta en marcha, en colaboración con la Universidad de Cantabria, de 2 estudios de posgrado, uno en dirección y planificación de centros de servicios sociales de atención a la dependencia y otro de protección a la infancia y a la adolescencia, junto con un plan de formación específico también para auxiliares de centros de servicios de atención a personas dependientes. Junto a estas actuaciones, los proyectos presentados en esta línea estratégica recogen también medidas dirigidas a la formación de personas usuarias de nuestros servicios sociales, especialmente para romper la brecha digital y posibilitar que adquieran las competencias necesarias para acceder a las prestaciones del sistema. La tercera línea estratégica referida a la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica y social pone el énfasis en ser capaces de dotar al sistema público de servicios sociales de sistemas de evaluación que permitan analizar de forma permanente las necesidades sociales, fomentando de esta manera la cultura de la innovación y de la mejora continua. Y para profundizar en ella hemos presentado un proyecto dirigido a la digitalización del sistema público de servicios sociales, en el que se incluye, además del desarrollo de la historia social única electrónica que ya he comentado antes,
el desarrollo de diferentes plataformas que faciliten el acceso a la información. Todo ello a la vez que, como señala nuestra Ley de Derechos y Servicios Sociales, se apuesta y se promueve un modelo de atención que ponga a la persona, a su dignidad y sus necesidades y sus derechos en el centro de las actuaciones del sistema, con proyectos dirigidos a la transformación y especialización del modelo de cuidados de larga duración o a la mejora del sistema de acogimiento residencial y familiar de niños, niñas y adolescentes. Termino con la línea estratégica cuarta referida al liderazgo desde lo público y a la gobernanza del cambio. Esta línea plantea que esta apuesta no es posible sin un liderazgo claro desde lo público, orientado, gobernando y gestionando el cambio, de tal manera que se vayan visibilizando y construyendo nuevos servicios sociales de Cantabria, esos nuevos servicios sociales de Cantabria que queremos poner en marcha. Para ello resulta necesario, además de la búsqueda de sinergias con todos los sectores implicados, entidades locales, entidades sociales y profesionales, el desarrollo de experiencias piloto capaces de construir y materializar este nuevo modelo, de tal manera que en la medida en que estas experiencias consigan colaborar en la transformación de la vida de las personas, descubriendo y potenciando sus capacidades y ayudándoles a convertirse en verdaderos protagonistas de su historia, y ayudará a poner en valor un sistema público de servicios sociales que sea creíble, justo y eficiente. Y si hemos planteado a la convocatoria de los fondos 4 proyectos piloto dirigidos a desarrollar en este contexto, quiere decir, hemos planteado a los fondos europeos 4 proyectos piloto, que podrán ampliarse también, dirigidos a, por una parte, desarrollar el modelo Barnahus de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Un segundo, referido a la puesta en marcha de centros de acogimiento residencial de un programa basado en la evidencia de acogimiento residencial terapéutico para adolescentes con graves problemas de conducta o emocionales. Otro proyecto dirigido a la realización de un programa de prevención del aislamiento social de la soledad no deseada en municipios con riesgo de despoblamiento. O, finalmente, un cuarto proyecto ligado al desarrollo de una estrategia regional de lucha contra el sinhogarismo, así como un programa de Housing First para personas sin hogar. Proyectos piloto que se verán complementados con otras actuaciones seguramente contempladas en los fondos, como son la creación de centros comunitarios para personas mayores en municipios en riesgo de despoblamiento, el desarrollo de una plataforma de apoyo a personas cuidadoras, la puesta en marcha de un programa de acogimiento familiar profesionalizado o la mejora de la accesibilidad cognitiva de los centros de servicio social. Esto, sin más, esto resume un poco la esencia, la vinculación que tiene la estrategia social definida por el Gobierno y cómo estos fondos europeos van a permitirnos potenciar esa estrategia y potenciar ese modelo de servicios sociales público que queremos desarrollar. Y sin más, cedo la palabra a José Manuel Fresno y a Roberto Bernal, integrantes del equipo de Fresno. Fresno, como me imagino que la mayoría conocéis, es una consultora de reconocido prestigio, especializada, entre otras muchas materias, en asuntos europeos, políticas sociales y en la gestión de fondos europeos, y que viene colaborando con la Consejería en este ambicioso proyecto y que van a presentaros ahora los aspectos más técnicos y más concretos de estos fondos. Y sin más, paso la palabra a José Manuel y a Roberto. Y gracias por vuestra atención. Perdona, José Manuel, voy a compartir pantalla con la presentación. Podéis plantear dudas o bien en el chat o bien al final levantando la mano. Yo creo que se os puede dar paso también para plantearlas con voz. En cualquier caso, luego hacemos la presentación y al final podemos responder preguntas. Pues muchas gracias y buenos días. Gracias, Julio, por la invitación. Lo que vamos a hacer, Roberto y yo, va a ser una breve presentación de cómo funcionan estos fondos que llamaremos de modo genérico fondos Next Generation. Primero haremos una presentación general de las características de estos fondos, de cómo se gestionan, de las cuantías, de los tiempos, los criterios, etcétera. Y luego, esto lo haré yo, y luego Roberto presentará de modo más específico los proyectos que se proponen desde Cantabria en el ámbito de los servicios sociales. Mi intervención va a ser muy breve y para empezar voy a explicar muy brevemente
qué son estos fondos Next Generation, qué es este plan de recuperación, transformación y resiliencia. Como Julio ha hecho muy bien y como todas las personas que estamos en esta reunión sabemos, la crisis ocasionada por la COVID no solamente es una crisis sanitaria, sino que también plantea una crisis desde el punto de vista social, supone una pérdida muy fuerte del Producto Bruto de los países, pero sobre todo nos hace conscientes y nos pone delante de nuestros ojos algo que era necesario y que ahora se hace más evidente. Y es que la economía del futuro tiene que ser distinta de la que ha sido en el pasado y que los servicios sociales en el futuro también tienen que cambiar. Entonces, ante el impacto tan fuerte de la crisis que ha supuesto una reducción de un Producto Bruto en algunos países como en España de más del 10%, la Unión Europea el año pasado comenzó a trabajar en la habilitación de unos fondos especiales que se concretan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estos fondos son fondos que básicamente tienen dos dimensiones. Una parte de dinero que es a fondo perdido, es decir, que son subvenciones no reembolsables, y otra parte que funciona como crédito. En concreto, para el caso de España, esto se traduce en que España recibirá en los próximos años una cuantía muy importante de dinero que se cifra en torno a los 70.000 millones de euros, aproximadamente lo que representa el 5% de nuestro Producto Bruto. ¿Para qué son estos fondos? Básicamente, estos fondos son fondos que pretenden fomentar y proyectar la economía europea hacia el futuro. Una economía que, como bien sabemos, tiene que ser una economía verde, una economía digital y que a la vez tiene que ser cohesionada y tiene que ser resiliente. En estos fondos básicamente se pueden hacer dos tipos de cosas. Por una parte, inversiones que proyecten nuestra economía hacia el futuro e inversiones que conduzcan a una sociedad más cohesionada. Y en segundo lugar, reformas que nos hagan cambiar o nos ayuden a cambiar la manera en que venimos funcionando, reformas estructurales, reformas organizativas y que nos permitan enfocar los servicios de otra manera. Cada uno de los países de la Unión Europea, en función de los fondos que recibe, tiene que presentar a la Unión Europea su plan de recuperación. Y esto lo tiene que hacer en este mes de abril. Lo tiene que hacer entre enero y finales de abril. Una vez que lo presente cada uno de los países, la Unión Europea, la Comisión Europea, entrará en diálogo y tiene 2 meses para validar ese plan o proponer cambios en las medidas que propone cada Estado miembro. Y luego, a partir de ahí, empezarán a funcionar los fondos. Básicamente, las características de estos fondos es que, como digo, se reciben, en el caso español, estos 70.000 millones, que estos 70.000 millones, a diferencia de los fondos estructurales, son fondos que se financian 100%, es decir, que no exigen cofinanciación, que son fondos que se tienen que comprometer entre el año 2021 y 2023, aunque luego eventualmente su ejecución podría ir hasta el año 2026, pero prioritariamente se tienen que gastar entre el año 2021 y 2023. El gobierno español, para concretar estos fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia, propuso y prepara un plan de recuperación que presentó un borrador preliminar en octubre del año pasado
y que los días pasados, la semana pasada, ha hecho una presentación pública más extensa. Y ese plan del gobierno español plantea 10 políticas palanca. 10 políticas palanca que son, por así decirlo, como los ejes sobre los cuales se quiere impulsar la economía y hacer reformas estructurales. Y lo importante es que hay una política palanca, que es la política 8, que se centra en la nueva economía de los cuidados. Y a esa política palanca en concreto se destinarán 2.600 millones de euros que tendrán que ser, como digo, comprometidos entre el año 2021 y 2023. Ejecutables hasta 2026, comprometidos el 2023. De esos 2.600 millones de euros, el Gobierno de Cantabria, en el ámbito, como decimos, de los servicios sociales, le corresponden 40 millones, 39 millones y pico, ahora daremos detalles, que tendrán que concretarse en una serie de proyectos prioritarios que ahora Roberto explicará de modo detallado qué es lo que se propondrá en cada uno de ellos, en unas horquillas de dinero que también vienen condicionadas. Y de esos casi 40 millones que se recibirán, un criterio muy importante es que al menos el 15% tiene que ser gestionado por los municipios. Es decir, que de los 40 millones que se reciben, el 15%, 6 millones al menos, se transferirá a los municipios en las condiciones que luego se explicarán. La secuencia es la siguiente. La consejería, en el marco de lo que el gobierno ha establecido, ha presentado unos borradores provisionales de proyectos, como ha explicado Julio y que ahora detallaremos. Esos borradores provisionales han sido también provisionalmente validados, pero ahora habrá que entrar en detalle. Y cuando digo habrá que entrar en detalle, es que durante los 2 próximos meses, la Consejería y la Secretaría de Estado de Derechos Sociales concretarán de modo más preciso cómo se invierten esos fondos, los detalles de los proyectos, los hitos, los objetivos, y se formalizará ya un convenio para implementar esos proyectos. Y es en ese momento cuando empezará la ejecución de los fondos, que tendrá que concentrarse preferentemente en el año 21, 22 y 23, al menos el compromiso de gasto. Y ahora Roberto va a ir explicando en cada una de las líneas prioritarias que han venido ya definidas por el Estado con unas horquillas económicas, cuáles son los proyectos que se han propuesto. En el caso de Cantabria. Vale, bueno, como retomo un poco por aquí, porque como comentaba José Manuel, el Ministerio, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, que es quien gestiona las inversiones del componente 22, ha marcado estas 6 líneas prioritarias que os estaba poniendo en pantalla: dotación de equipamientos públicos para cuidados de larga duración, incorporación de nuevas tecnologías al servicio de los cuidados, transformación tecnológica, proyectos piloto, modernización de infraestructuras y sistemas de acogimiento de menores y accesibilidad. Ha marcado también unos umbrales de inversión mínimos para las diferentes prioridades y bueno, con todo esto finalmente salen unas horquillas de inversión en las que, y unos contenidos en los que se tienen que presentar proyectos. Esto en cada comunidad autónoma se ha organizado de maneras diferentes. En Cantabria se ha optado por presentar
grandes proyectos en cada una de las líneas de inversión, pues siguiendo la lógica de que estos fondos lo que tienen que servir es para generar transformación en los servicios sociales, y desde ahí un enfoque integral de las inversiones en cada una de las líneas de prioridad, pues parece que tienen más sentido, ¿no?, que plantear actuaciones más pequeñas y menos cohesionadas. Con lo cual se han definido 6 grandes proyectos en cada una de las líneas de inversión, en los que hay varios ejes de actuación y en los que, pues como decíamos, como mínimo el 15% está previsto de ejecución por parte de las entidades locales, de los servicios de atención primaria, pero sin embargo pues habrá otras líneas que directa o indirectamente impacten también en los servicios de entidades locales. Ahí tenéis en esta tabla un poco la distribución anual de la financiación prevista. El reglamento de la Comisión Europea, vamos, de los fondos del mecanismo de recuperación, establecen que se podrán ejecutar los gastos de 2021 a 2026, pero sin embargo el Gobierno de España pues, ha concentrado la ejecución de las inversiones hasta 2023. Todavía no está claro porque se está definiendo todavía el mecanismo, el sistema de gestión y además todas las cuestiones que tienen que ver con la ejecución presupuestaria son responsabilidad de Hacienda. Y bueno, pues ahí la información todavía no es clara o no se conoce toda la información al respecto de cómo será la gestión económica, ni cómo serán los sistemas de justificación. Hay algunas ideas, pero bueno, pues todavía está por aclarar. Con todo esto nos metemos ya en los proyectos. Y bueno, empezando con el proyecto 1, que, que está vinculado con la prioridad de transformación del sistema de cuidados, de la red de cuidados de larga duración para personas mayores, personas dependientes, personas con discapacidad, pero también en un sentido amplio, pues a personas sin hogar, en fin, aquí entran todos los colectivos en todo lo que tiene que ver con el sistema de cuidados, excepto la línea de menores, seguramente que tiene una línea específica, ¿no? Bueno, aquí lo que se ha planteado son 5 grandes ejes de inversión. El primero de ellos tiene que ver con la adaptación de residencias a través de inversiones en infraestructura y equipamiento principalmente. Como decíamos, bueno, el carácter de estos fondos son unos fondos puntuales que de manera puntual habilita la Unión Europea para tratar de salir de la crisis y preparar bueno, a los países, a los Estados miembros para un escenario post-crisis. Esto al final se traduce en que prioritariamente las inversiones en lo que se tienen que dedicar es en infraestructuras o equipamientos que posibiliten preparar la red para prestarle atención o para funcionar de manera diferente una vez que salgamos de la crisis y por tanto no se centran en poder financiar gasto corriente de personal o gastos habituales de los servicios, porque se entiende que estas son cuestiones que tienen que seguir, vamos, que seguían funcionando y que tienen sus sistemas de financiación. Y sin embargo, esta financiación puntual, pues lo que pretende permitir es bueno, modificar los servicios tal y como se vienen prestando. Con lo cual, desde esa lógica, por norma general, en ninguna de las líneas o de las financiaciones del mecanismo de recuperación y resiliencia, pues entrarían gastos de personal, por ejemplo, o gastos de licencias, de cuotas mensuales, porque eso se entiende que son bueno, pues, gastos que ya venían financiándose, que deben seguir financiándose y no responden a la lógica de esta transformación estructural. Hay algunas excepciones,
y bueno, pues gastos que tengan que ver con la implantación de un servicio nuevo o gastos de formación, por ejemplo, sí que se pueden incluir, pero principalmente son infraestructuras, equipamiento técnico, tecnológico, equipamiento digital. Y eso vamos a irlo viendo en los diferentes proyectos. Bueno, estas inversiones en centros residenciales lo que tratan es de adaptar las residencias al nuevo modelo de cuidados, entendiendo como tal pues un modelo de cuidados de base comunitaria y tendente a la desinstitucionalización de las personas, de modo que las personas puedan bueno, ser más autónomas, vivir en sus entornos de referencia el máximo tiempo posible y pues fomentar la autonomía y el bienestar de las personas. En esta línea pues consistiría en transformar grandes centros residenciales, o la idea así más, el ejemplo más claro, ¿no? Transformar grandes centros residenciales en el que puede haber 100 plazas con un comedor para 100 personas, grandes espacios de descanso, bueno, pues transformar esas grandes estructuras en unidades de convivencia más pequeñas, de entre 10, 20 residentes, que, bueno, pues que tengan un entorno más controlado, ¿no? Donde se sientan más en casa de alguna manera. Tanto en infraestructuras como en otro tipo de equipamientos técnicos o tecnológicos que puedan fomentar la autonomía de esas personas. Pues estamos hablando desde inversiones en sistemas domóticos que puedan facilitar que las personas residentes pues, estén más a su aire mientras están o pasan el día en la residencia, sensores de movimiento, sensores de caídas, o bueno, equipamiento informático que les permita también pues relacionarse más con su familia, hacer una videollamada con los nietos. Esta es un poco la lógica de esa línea de inversiones. Y ahí bueno, pues se plantea el Gobierno de Cantabria hacer una inversión en cualquier tipo de residencia, entendiendo que bueno, forman parte de la red residencial y pues entidades locales, entidades privadas con o sin ánimo de lucro. Lo que no está definido todavía es cómo se va a articular esas inversiones o esa transferencia de fondos, pero bueno, creo que en los próximos días también hay intención de solicitar información para ver qué tipo de proyectos pueden surgir desde las entidades locales en estas líneas de inversión. Entonces, bueno, pues se verá cómo se estructura o la mejor manera de estructurarlo cuando también esté más claro cómo va a ser la gestión económica por parte del Ministerio de Hacienda, pues cómo se estructuran este tipo de inversiones, ¿no? Lo importante ahora creo es que vayáis pensando en bueno, pues qué proyectos o qué inversiones en estas prioridades sería importante hacer. La segunda línea de inversión sería pues, tratar de crear una red de asistencia de dependencia, a la dependencia en proximidad, pues adaptando centros de atención a la dependencia, centros residenciales en medio rural, y la creación de centros comunitarios en municipios en los que, bueno, en los que haya riesgo de despoblamiento, pues precisamente también porque las personas, o porque no haya centros cercanos y no haya red comunitaria suficiente y las personas tengan que desplazarse pues, a Santander o a núcleos poblacionales mayores porque no hay servicios suficientes en el ámbito local, ¿no? Entonces, la idea en esta línea es poder generar espacios o centros de día que permitan ofrecer una serie de servicios que faciliten que las personas se mantengan en sus viviendas, en sus centros, en sus lugares habituales de residencia y retrasar el momento en el que las personas tengan que bueno, pues, desplazarse a centros residenciales por pérdida de autonomía.
En ese mismo sentido de tratar de generar atención en el contexto más comunitario de las personas, se plantea una línea de inversión para la adquisición o la reforma y el equipamiento de viviendas que puedan ser o que puedan formar parte de una red de minicentros residenciales. Pues la adaptación de un piso en el que se puedan generar 3, 4 plazas en un municipio pequeño donde claramente no tendría sentido montar una residencia o una gran residencia, pero sí que se puede generar un recurso residencial pequeño que permite a las personas del municipio, de la zona, pues en vez de tener que desplazarse más kilómetros a un centro residencial y perder pues el contacto con la comunidad, se puedan mantener en ese entorno. Entonces, bueno, esa línea se crea para que a partir de, a través de entidades locales, entidades sin ánimo de lucro, se puedan generar este tipo de minicentros residenciales. Un par de líneas más, se pretende generar un centro ambulatorio de referencia para cuidados a lo largo de toda la vida, que sirva, que pueda dar atención a diferentes colectivos, a las necesidades de diferentes colectivos, a la vez que sea un centro pues de referencia para formación, para investigación, que puedan dar pautas a otros centros pues, que no tengan competencias específicas y bueno, que a partir de ahí pues, se dinamice un poco las capacidades de los y las profesionales en los servicios sociales. Y finalmente, una línea de adquisición o reforma y equipamiento de 20 viviendas para personas sin hogar. Pues esta sería una inversión en infraestructura para generar un dispositivo Housing First, que luego veremos en la línea de inversión de proyectos pilotos, que se pretende generar un pilotaje a partir de esta infraestructura en el ámbito de Housing First para personas sin hogar. El segundo proyecto sería un proyecto de desarrollo de la teleasistencia para autonomía y apoyo tanto a las personas usuarias como a las personas cuidadoras. Aquí se trataría de dos grandes ejes de inversión, uno que tiene que ver con el desarrollo de la plataforma y aplicativos diferentes adaptados a las necesidades de las personas, tanto personas usuarias de teleasistencia como a personas cuidadoras. Aquí se trata de construir sobre lo que ya existe, no de generar un nuevo sistema. Entonces, bueno, pues se trataría de desarrollar las capacidades o las funcionalidades de la teleasistencia actual para poder ofrecer un mejor servicio adaptado a diferentes necesidades. Un eje importante de atención a personas cuidadoras, pues bueno, que puede venir también por la vinculación de estos aplicativos tanto con los servicios sociales como con el propio entorno de la persona usuaria de la teleasistencia. Y esto iría acompañado con una línea de adquisición e instalación de dispositivos, que en este caso también pues, se pueden plantear que sean dispositivos domóticos en la vivienda o que sean dispositivos tecnológicos que lleve la persona encima o los familiares. Bueno, todas las inversiones en el propio equipamiento tecnológico que sean necesarias hacer en función de los aplicativos y de la plataforma que se desarrolle. Que bueno, ahí también está por definir el sistema de financiación, ¿no? Si se financia totalmente o hay copago, pero bueno, la lógica de la inversión sería favorecer el desarrollo de los servicios de la asistencia. En el proyecto 3 de digitalización de los servicios sociales cántabros, lo mencionaba también el director general, la idea es desarrollar bueno, pues todo lo que tiene que ver con la presencia digital de los servicios sociales
tanto en teletramitación como en posibilidades y funcionalidades de gestión y explotación de datos, pues herramientas para la gestión de los propios centros y los propios servicios, bueno, tratando de siempre pues generar interoperabilidad entre sistemas, las relaciones facilitar las relaciones o el uso de los datos entre unos servicios y otros, y finalmente desde la lógica de la historia social única electrónica, tratar de avanzar en todos los sistemas de teletramitación y de recogida de la información de los servicios sociales. Igual que en teleasistencia habría dos ejes de inversión, uno que tiene que ver con el propio desarrollo tecnológico y la incorporación pues, de las diferentes funcionalidades, tanto internas de gestión como externas de tramitación, de lo que verá la ciudadanía en la página web. Y por otra parte, pues todo lo que tiene que ver con la renovación o dotación de equipamiento tecnológico que sea necesaria para implantar las nuevas funcionalidades. Y ahí, pues también, evidentemente, los centros de servicios sociales, entidades locales, pues tendrán su participación porque son un punto de entrada importante en la red. Respecto a los proyectos de innovación, que también mencionaba el director general, se prevé la experimentación de 4 modelos, en concreto el modelo Barnahus para atención a menores víctimas de abuso sexual, el modelo de acogimiento residencial terapéutico, más basados en la evidencia, un programa de prevención del aislamiento social y prevención de la soledad no deseada en municipios en riesgo de despoblamiento, y el programa Housing First que mencionábamos antes para personas sin hogar. La lógica de esta experimentación tiene que ver con testar nuevos modelos, nuevas maneras de hacer en el ámbito de los servicios sociales, dinamizar la innovación, las posibilidades de hacer cosas nuevas y introducir innovaciones en las maneras de hacer, y por tanto irán pues asociadas con evaluaciones que permitan entender o validar las innovaciones y transferirlas si se identifica que son innovaciones que tienen sentido y que ofrecen al final un mejor servicio a la ciudadanía. No está definido tampoco cómo van a desarrollarse o cómo van a, contratarse estas experimentaciones. Sí que, en especial la experimentación de la prevención de la soledad no deseada en municipios en riesgo de despoblamiento, pues se hará claramente en coordinación con las entidades locales que se identifique donde se vaya a hacer la experimentación, ¿no? Al final, de todo esto, pues saldrán aprendizajes que permitirán transferir transferir los propios modelos o mejorar modelos existentes con ideas de los nuevos modelos. El quinto proyecto, que tiene que ver con los cuidados a la infancia, pues tiene que ver con la mejora de los sistemas de acogimiento residencial y la promoción del acogimiento familiar. Pues tendiendo también desde la lógica de desinstitucionalización de la que hablábamos anteriormente, se pretende por una parte fomentar el acogimiento familiar tanto no profesionalizado como profesionalizado, pues a partir de una campaña entendida en un sentido amplio en la que se puedan captar nuevas familias, tanto tanto en acogimiento familiar no profesionalizado como profesionalizado para menores que tengan pues más problemas, más dificultades, y complementar
esa campaña de captación con actuaciones o servicios suficientes durante al menos los primeros meses pues de formación, de asesoramiento, apoyo continuado, de manera que bueno, se pueda también capacitar y apoyar a las familias en los momentos iniciales del acogimiento. Aparte de esa campaña, pues se prevén inversiones en los centros residenciales, tanto en la mejora de las instalaciones, pues también desde esa lógica del bienestar, desde la disponibilidad de espacios de los menores, de estudio, de ocio, de intimidad, bueno, pues adaptar los centros residenciales existentes a unas condiciones de habitabilidad que sean lo más amables posibles y que permitan el desarrollo de los y las menores pues, de la mejor manera posible. Todas esas inversiones van acompañadas de inversiones en equipamiento informático, también incluyendo internet, plataformas de ocio, desde la lógica de la capacitación digital de los y las menores y de sus familias. Pues evidentemente los niños, las niñas van a necesitar estar en su entorno, poder acceder a clases online, que ahora ya pues hemos visto que son necesarias, poder acceder al ocio al que están accediendo el resto de las personas de su edad. Bueno, desde esa lógica pues se podrá dotar de equipamiento informático tanto a los centros residenciales como a las familias de acogida y bueno, pues acompañado también de formación en competencias digitales para menores y para sus familias. Pues sobre todo en la infancia más vulnerable o en las familias más vulnerables, pues que de alguna manera se pueda contribuir a reducir la brecha digital. La digitalización es una prioridad transversal en el mecanismo de recuperación y resiliencia, ¿no? Y bueno, de alguna manera pues hemos ido viendo que está presente en las diferentes líneas. Finalmente, el sexto proyecto, que tiene que ver con la accesibilidad, la accesibilidad en general, y aquí hay dos líneas de inversión, una que tiene que ver con obras para accesibilidad física en centros de atención de servicios sociales, y otra que tiene que ver con la accesibilidad de la página web vinculada con el proyecto tercero de transformación digital que estábamos viendo. La línea de accesibilidad física, pues bueno, una accesibilidad física entendida en un sentido amplio también. Pueden ser reformas estructurales en los centros, pero pueden ser también pues señalización para personas con discapacidad cognitiva, o, bueno, cualquier tipo de inversión en accesibilidad que facilite el acceso de las personas usuarias a los centros de atención de servicios sociales. Y estas serían las líneas, alguna pauta que yo creo que ya hemos ido comentando para entender tanto el momento en el que estamos como el sentido de las inversiones, que os ayude a pensar en cómo estructurar o en qué tipo de proyectos hacer. Pues bueno, en este momento no está aprobado, está presentado, como decía José Manuel, el plan, está aprobado por el Consejo de Ministros el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, es decir, el Gobierno de España ya ha aprobado el plan español, ahora lo tiene que enviar a la Comisión Europea, la Comisión Europea va a tener 2 meses para dar el ok al plan español, con lo cual no están aprobadas las inversiones, pero sin embargo sí que bueno, pues ha habido evidentemente muchas conversaciones previas y más o menos, y en el ámbito del componente 22, de las inversiones del componente 22, más o menos sabemos que las inversiones van a salir adelante. Pues puede haber alguna modificación menor, pero bueno, se entiende que más o menos
estas serán las inversiones que podrán salir adelante. Está pendiente por definir, como decíamos, pues todos los sistemas de gestión y seguimiento por parte del Ministerio de Hacienda, y en función de eso, bueno, cuando se vaya teniendo más información, pues es cuando se podrá ir definiendo mejor cómo se van a ejecutar las inversiones. Sin embargo, el Gobierno de España aprobó las inversiones de 2021 en los presupuestos generales del Estado. Es decir, hay 21.000 millones de euros que ya están metidos en presupuestos generales del Estado y que, bueno, pues se quieren ejecutar este año. Y de aquí también viene un poco la rapidez en cómo se están gestionando las cosas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que es muy positivo que podáis tener este avance de los proyectos previo a que la financiación realmente exista, porque ya os permite pues, ir pensando en el tipo de inversiones que se pueden hacer y bueno, pues ponerse en marcha lo antes posible en el momento que se puedan hacer, ¿no? La financiación que está en presupuestos generales del Estado, pues hay compromiso de ejecutarla en 2021. La Comisión Europea, además, bueno, pues puede comprometer las transferencias si no se ejecuta la financiación que se solicita en los diferentes momentos. Entonces, sabemos que va a haber plazos de verificación de las inversiones y que si no se ha ejecutado la inversión que se ha dicho, pues puede haber luego, puede tener un impacto en la financiación que se reciba posteriormente. Con lo cual, bueno, todo lo que avancemos en ir pensando y planificando inversiones no estará de más. Por hacer un repaso de las líneas más generales en las que puede haber inversión por parte de las entidades locales, aunque habrá otras líneas en las que seguramente pueda haber financiación directa o indirecta, pues estarían las infraestructuras y el equipamiento en centros residenciales para adaptar a unidades de convivencia, a espacios más que fomenten la autonomía y el bienestar de las personas. Esa red de asistencia a la dependencia en proximidad, generando centros de día, centros comunitarios, la red de centros residenciales. Aunque no esté definido, pues esa experimentación en municipios en riesgo de despoblamiento, pues habrá colaboración con alguna de las entidades y las obras de accesibilidad física en los centros de atención de servicios sociales. Bueno, en el enfoque de los proyectos, lo que podemos saber o intuir hasta ahora, pues bueno, las inversiones en infraestructura y equipamiento, tanto del proyecto 1, sobre todo, de centros residenciales, pues será o a través de subvenciones o convenios, lo más seguro. Está por definir, insisto, pero la idea seguramente se vaya por ahí. Las inversiones tienen que adaptarse al nuevo modelo de cuidados. O sea, la prioridad es la adaptación al nuevo modelo de cuidados. Dentro de eso, pues pueden entrar actuaciones de eficiencia energética, pero no solo la eficiencia energética hace que un proyecto pueda ser elegible. Se trata de adaptar el modelo o transformar el modelo hacia ese modelo que fomente la autonomía, el entorno comunitario, la desinstitucionalización de las personas y a eso cuando se hagan ese tipo de inversiones, pues se tendrán que añadir criterios de eficiencia energética, de digitalización, criterios de sostenibilidad ambiental. Bueno, ejemplo claro, pues cambiar las ventanas a una residencia por sí solo no sería un proyecto elegible. Sería un proyecto que favorecería la eficiencia energética, pero no es el núcleo de la prioridad de inversión.
transformar un centro de 60 plazas en 3, 4 unidades de convivencia de 20 plazas y en el que además se cambian las ventanas para favorecer la eficiencia energética, pues sí sería un proyecto elegible. Ahí no habría problemas en que luego nos pongan dificultades a la hora de la justificación. Ahí veíamos que incluye construcción, reforma, equipamientos de muebles, técnicos, tecnológicos, que pueden ser pues, de salas de estimulación sensorial bueno, camas articulables, cualquier tipo de dispositivo, de equipamiento que vaya a fomentar la autonomía de las personas. Y como decíamos, no se financiarán gastos corrientes, excepto en algunos casos en los que, bueno, pues tiene que venir, estoy inventando, pero tiene que venir un técnico a capacitar a los equipos profesionales del centro en el uso de una sala de estimulación sensorial. Bueno, pues seguramente ese tipo de gastos que sean más de personal o de tipo corriente sí que pueden incluirse, porque se entiende que sin esos gastos no puede ponerse en marcha la inversión. En las experimentaciones sociales, bueno, ya hemos comentado, yo creo, y en accesibilidad física, pues la idea es que sean mediante subvención o convenio, reformas arquitectónicas o adaptación física, pero también en ese sentido amplio de, bueno, señalización, señales acústicas, cualquier tipo de inversión en accesibilidad que pueda facilitar la accesibilidad de los centros. Como decía, habrá otros proyectos en los que pueda haber financiación para entidades locales y, bueno, pues claramente hay servicios que se prestan muy en colaboración o de manera coordinada entre la consejería y las entidades locales, y ahí pues se tendrá en cuenta o se articulará de manera que haya un desarrollo coordinado, una implementación coordinada de los proyectos. Y cuando implique bueno, pues inversiones en equipamientos, se harán. Y esa parte de formación de profesionales, que también comentaba el director general, se plantea de manera transversal a todos los proyectos cuando sea necesario hacer formación en equipamiento, en capacitaciones digitales, en modelos de intervención, pues se hará. Serán en principio acciones de formación lideradas desde la consejería, pero en la que podrán participar profesionales de entidades locales, y en esas 3 líneas de formación que quiere impulsar la consejería: de dirección y gestión de centros, de protección a la infancia y adolescencia y de formación de auxiliares. Y esto ha sido la presentación general. Bueno, y a partir de aquí, pues como comentaba, o en preguntas y respuestas, que hay un icono en la parte inferior de la pantalla, o levantando la mano, pues podéis plantear preguntas en este momento. No sé si queréis plantear alguna pregunta, dudas respecto a lo que se ha planteado. Yo creo que hay la primera, de Álvaro Lavín, concejal de Servicios Sociales de Santander. Que ¿cuál es el siguiente paso? ¿A dónde podemos enviar las propuestas? ¿Qué plazo tenemos? Bueno, pues si que os parece la contesto yo. En cuanto acabemos la webinar, os vamos a enviar a todos los
correos de los servicios sociales de atención primaria y a todas las personas que estáis o responsables políticos que estáis inscritos en la webinar un pequeño formulario para que nos aportéis esas primeras ideas en bruto, que yo espero a ver si lo puedo compartir para que lo veáis. No sé si lo estáis viendo. Sí, sí se ve, José Ángel. Vale. Pues es, como veis, un pequeño cuestionario donde os planteamos de qué ayuntamiento, mancomunidad, qué entidad local lo envía, el nombre del proyecto, una descripción somera del proyecto y un presupuesto aproximado de cuánto podría suponer esto. A ver, básicamente con la idea de poder recoger esas primeras ideas que tenéis, poderlas sintetizar y poder empezar a trabajar en esta línea. Y bueno, era plantearos, bueno, pues el que pudiera enviárnoslo pues antes del 5 de mayo, porque sí que los plazos empiezan a correr y podemos empezar a hacer desde la Consejería y desde la Dirección General de Políticas Sociales este primer análisis de qué es lo que necesitáis o qué es lo que nos pedís. José Ángel, si me permites, una Sí. cuestión. El que hayamos planteado esta reunión, esta webinar, como habéis podido comprobar, sabiendo algunas cosas pero desconociendo otras, el objetivo que tiene era que vosotros tuvierais tiempo para ir pensando, diseñando vuestros proyectos y así, cuando llegue el momento real de que saquemos desde la consejería formalmente ya las convocatorias, esté el trabajo hecho o fundamentalmente hecho. Como os decía antes, hay unos plazos y por lo tanto hay que ejecutar las partidas económicas asignadas este año si no queremos tener o queremos evitar posibles problemas en el futuro. Por lo tanto, ahora lo que os pedimos no es tanto el proyecto definitivamente elaborado, que si ya le presentaréis en su momento, sino que nos avanzarais pues un poco las líneas maestras por donde pensáis que necesitáis hacer inversiones y que esas inversiones podrían encajar en estos fondos. Por eso, cuanto antes nos los deis mejor, porque lógicamente tenemos que ir definiendo nosotros ya cuál es la vía que queremos utilizar para financiar esos proyectos. Hay todavía muchos temas que tratar con Hacienda, con la Consejería de Hacienda del Gobierno regional, pero bueno, sí que necesitábamos tener una idea un poco aproximada desde el volumen de necesidad que se plantea a los detalles de qué tipo de proyectos para poder priorizar. Esa es un poco la idea. De ahí que os hayamos planteado, como ha explicado José Ángel, un primer impreso para que nos adelantéis pues cuanto antes, dado que no hace falta un nivel de detalle, tan solo un poco una descripción de la idea y una estimación de la inversión precisa, que nos fuerais avanzando vuestros planteamientos. Ya habrá tiempo, tampoco es que haya mucho, para que formalicéis ya el proyecto bien, con detalle, ajustándole a la convocatoria que haga el gobierno. A ver, más preguntas que plantea Álvaro Lavín es si las entidades locales tendrán asistencia técnica en el proceso, que si será la misma consultora de Fresno Consulting la que asesorará. A ver, yo no sé muy bien a qué se refiere con la asistencia técnica. Que no entiendo muy bien la pregunta, pero en fin, lógicamente la consejería pondrá todos los medios de que disponga para ayudar a las entidades locales que lo precisen a definir sus proyectos si eso fuera necesario. Pero claro, una cosa es asesorar y orientar y otra cosa es hacer a las entidades locales sus proyectos. En eso no podemos entrar. Sí que podemos asesorar y Fresno, contamos lógicamente con su colaboración para asesoraros en qué cosas pueden entrar, qué cosas no pueden entrar o orientaros en el sentido de qué enfoque debierais darle para que pudiera encajar. Pero a eso entiendo yo por orientar. Si se refiere a eso, Álvaro, pues sí, claro, lógicamente. Sí, ahora plantea que
El asesoramiento sería en el proceso de evaluación y creación de los proyectos. Yo creo que en ese nivel sí, un poco en la línea de lo que dice Julio, intentaremos definiros lo más posible qué gastos son financiables y cuáles no, qué entra y qué no entra. Yo creo que ahí, bueno, ya en la reunión del 19 de marzo que tuvimos con los servicios sociales de atención primaria, ya planteamos diferentes propuestas, pero bueno, ahí yo creo que tendremos más reuniones para ir concretando. Más preguntas. Miguel plantea que si las mancomunidades y los ayuntamientos que las conforman van a poder solicitar proyectos a la vez. Yo no veo inconveniente para que pueda ser así. Otra cosa es que tenemos que definir todavía, pues eso, con qué criterios se van a valorar los proyectos. Vamos a ver, con toda seguridad, quiero pensar, igual me equivoco, la demanda de financiación seguramente va a ser superior a los fondos disponibles. Con lo cual, inevitablemente, dado que tiene que ser necesariamente un proceso de concurrencia competitiva, y que seguramente el dinero, siendo mucho, pero seguramente seguirá siendo insuficiente, habrá que hacer un proceso de evaluación y de valoración y de ponderación de las solicitudes. Y bueno, tendremos que fijar con qué criterios. Obviamente, el impacto social que tenga, el número de personas a las que se beneficie, pues tendrán que pesar. Ahora todavía no podemos daros mucha más información porque están pendiente todavía este trabajo de coordinación y de recibir directrices por parte fundamentalmente de Hacienda, de las consejerías de Hacienda. Pero yo a priori, no sé si José Manuel o Roberto tienen información más, yo en principio no veo inconveniente. Y es como dices Julio, no hay inconveniente, eso es una decisión de la conveniencia y idoneidad de los proyectos, básicamente, ¿no? Eso es lo importante. Mira, José Manuel, aprovechando que estás, Cecilia plantea que al tratarse de fondos europeos, si los grupos de acción local pueden participar, los grupos que llevan los programas LEADER. Sí, no hay ningún inconveniente normativo para que los grupos de acción local sean uno de los actores que participen en las actuaciones o que reciban fondos, y tampoco en este caso hay un problema de que no puedan gestionar siempre y cuando se respete un criterio que es fundamental para la Unión Europea, que es el criterio de la adicionalidad, es decir, que no se utilicen estos fondos para hacer cosas que ya se financian con otros fondos, como pueden ser los fondos que se reciben a través del LEADER. Por lo tanto, tiene que quedar claro de que estos fondos financian actuaciones adicionales diferentes y que por lo tanto se evita la doble financiación. Vale. Más preguntas. A ver. Que Miguel plantea que a pesar de la valoración que se haga de cada proyecto y sea elegible o no, si se tiene previsto hacer un reparto equitativo entre las entidades locales en función de su población. Bueno, yo entiendo... Bueno, Julio. No, creo que ya de alguna manera en mi respuesta anterior estaba dicho. Habrá que valorar, baremar y habrá que fijar unos criterios previos. Pero yo creo que no será tanto en función de la población del ayuntamiento correspondiente, sino de la población a la que afecta y el impacto que tiene el recurso o el servicio que se esté promoviendo en el proyecto. No sé si me he explicado. Es decir, un ayuntamiento muy numeroso puede tener un proyecto que afecte a muy pocas personas. Bueno, entonces seguramente habrá que priorizar otro proyecto de un ayuntamiento mucho más pequeño, pero que beneficie a un número mayor de ciudadanos. Pero bueno, en todo caso, estos son criterios que tenemos que discutir, tenemos que también recibir de alguna manera instrucciones si hay algún tipo de limitación y habrá que explicitarlos claramente en la convocatoria que hagamos. Pero bueno, me parece razonable que así, como en sentido genérico, pues habrá que ponderarlos
yo creo que a mí me parece ahora, estoy improvisando, fundamentalmente sobre el impacto que el proyecto tenga en la ciudadanía, no tanto en función del tamaño del ayuntamiento que lo presente. Sí, no, a ver, y en la línea de lo que plantea Julio, por eso también es importante que nos empecéis a mandar propuestas, porque eso nos va a dar una idea de por dónde os estáis planteando vuestros proyectos. Vanessa Sánchez plantea que si sería posible que alguna persona de la Dirección General de Políticas Sociales nos definiese claramente antes del 5 de mayo qué líneas nos pueden subvencionar a las entidades locales. Bueno, os mandaremos las propuestas, pero con esta presentación era un poco lo que pretendíamos, que conozcáis qué es lo que se puede financiar y lo que no. Pero bueno, seguiremos en la medida de lo posible aportándonos más información. Y después David Orue, de Torrelavega, plantea que si en relación a la adquisición de viviendas para el programa Housing First, si hay alguna previsión de la localidad o localidades donde se va a desarrollar este programa. A ver, el tema del sinhogarismo hay que marcarlo también en un contexto más amplio. Estamos decididos y vamos a empezar ya, cuando digo ya, es ya en los próximos días, a definir una estrategia regional, autonómica, de lucha contra el sinhogarismo. Y por lo tanto, aquí tendremos que, bueno, habrá que tener varias fases, de hacer un diagnóstico de situación, a qué población vamos a atender, dónde están estas personas, qué perfil tienen, qué necesidades tienen. Entonces, en este marco de una estrategia general, en la que tenemos que ir de la mano entidades locales, entidades prestadoras de servicios y administración regional, pues habrá que definir esas estrategias. Ahora, por contestar a la pregunta que hace David, yo diría que, lógicamente, los recursos habrá que ubicarlos allí donde está la necesidad, ¿no? Y para poder tomar una determinación de dónde tiene que haber viviendas o dispositivos, tendremos primero que conocer dónde están estas personas, en qué ayuntamientos viven o malviven estas personas y definir un poco la estrategia, ¿no? Por eso yo diría que esto va de la mano con la definición de la estrategia general, pero parece lógico que no hay, obviamente, una predefinición. Parece razonable que Santander, dado que tiene 1/3 de la población de la comunidad, será un núcleo importantísimo en este ámbito, pero también lo será Torrelavega y lo serán seguramente Castro u otras localidades donde el problema del sinhogarismo es un problema social importante, ¿no? Otra pregunta de Álvaro Lavín, del Ayuntamiento de Santander, que si se pueden presentar proyectos que vayan a desarrollarse por parte de una asociación del tercer sector. Yo diría que desde el propio tercer sector está prevista la participación del tercer sector. Habrá que ver cómo se estructuran finalmente los sistemas de ayudas, pero existe la posibilidad de que la asociación directamente presente sus ayudas, con lo cual a través de una entidad local quizás tiene menos sentido en abstracto. Luego no sé si en un caso concreto pues hay una colaboración entre una entidad local y una organización y tiene sentido que se presente así. Pero bueno, en principio se van a desarrollar actuaciones por parte del tercer sector y podrán solicitarlo directamente. Y después otra pregunta de Ascensión Moreno, también del Ayuntamiento de Santander, plantea que le ha llamado la atención que en estos fondos no estén previstos gastos de personal. Y se pregunta que con qué capital humano se prevé llevar a cabo todos los proyectos expuestos. Bueno, esto no es una decisión que haya tomado la Consejería en Cantabria y además viene limitado por los propios reglamentos y por el propio objeto de estos fondos, ¿no? El objeto de estos fondos es realizar inversiones para proyectar la economía hacia el futuro y es realizar reformas.
y por lo tanto no es el objeto de estos fondos el soportar gastos corrientes y habituales del desarrollo de programas y proyectos. Y yo creo que se ha explicado en los distintos proyectos. Cuando se trata de proyectos innovadores, sí que son gastos, sí que son elegibles gastos de todo tipo, porque un proyecto innovador hay que ponerlo en marcha desde cero y requiere gastos de todo tipo, pero lógicamente cuando se trata de los otros proyectos, no es que no sean elegibles gastos de personal, sino que no son elegibles los gastos corrientes de personal y solamente son elegibles gastos de personal si están directamente asociados a la inversión que se va a realizar, a la puesta en marcha de esa inversión, etcétera. Dicho de otro modo, si se va a poner en marcha un sistema, imaginemos, de teleasistencia, pues hace falta hacer un desarrollo tecnológico, hace falta comprar equipamientos y hace falta, en un primer momento, algunos gastos de personal para poner en marcha el sistema. Y también la formación de quien va a trabajar en el sistema, pero no es elegible el gasto de personal corriente de las personas que hacen las atenciones, etcétera, etcétera. Esta es la filosofía de estos fondos y es una condición que tienen que es general, no es una restricción que ponga Cantabria en este caso, ni la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. Después Miguel plantea, aunque cada entidad local deba argumentar y presentar sus propios proyectos, ¿se va a presentar por parte de la Dirección General de Políticas Sociales algún guión unificado a seguir y por tanto complementar teniendo en cuenta cada una de las líneas estratégicas? Vaya preguntas. Hombre, en principio pensábamos que con la presentación que os hemos hecho, con la definición de los proyectos y las líneas que llevan está suficientemente explicitado. Ahora, si lo que nos estáis pidiendo es algún modelo para formalizar ya la petición, pues cuando saquemos la convocatoria, pues sí, podríamos hacer un modelo, lógicamente, para que todos tengan una homogeneidad y sea más fácil manejar la información. No sé si contesto a tu pregunta o si vas por ahí o vas por otro lado que no he conseguido entender. A ver, en este momento lo que os pedimos a las entidades locales es que nos contéis las grandes líneas de lo que queréis hacer. Queremos reformar tal centro, queremos mejorar la accesibilidad en tal residencia, etcétera. Y después con todo eso ya llegará el momento de plantearos las propuestas y un poco ese guión y esos argumentos para presentar los proyectos. Ahí yo lo que os podría comentar es, tenéis la información de esta webinar, la vamos a grabar, de hecho la estamos grabando, os la haremos llegar en los próximos días, buscaremos la manera de que la tengáis todo el mundo, y iremos avanzando en la información que tenemos. Desde mi punto de vista, me parece que es importante que tengáis claro el que no se financian programas, un poco en la línea de lo que planteaba José Manuel, y no es por voluntad nuestra, sino porque es lo que plantea la Unión Europea, y que fundamentalmente son proyectos de accesibilidad, digitalización y eficiencia energética en centros de servicios sociales de titularidad municipal. Y cuando hablamos de centros municipales de servicios sociales de titularidad municipal, estamos pensando en residencias de personas mayores o de dependencia que dependen directamente de los ayuntamientos, aunque lo gestionen entidades privadas. Y podemos poner los ejemplos. La residencia de Castro, la de los Corrales de Buelna, la de San Vicente de la Barquera, un montón de centros de día de dependencia que son de titularidad municipal. Los centros de día de infancia y no solo los despachos de los centros de atención de servicios sociales. Entonces,
En todo eso, que ya os lo comentamos también en la reunión del 19 de marzo, en todo eso es en lo que os pedimos que empecéis a pensar qué cosas se pueden hacer y después en esas líneas nuevas de un centro en el medio rural, en zonas de despoblamiento, que no es un centro de día, pero que sí es un centro donde personas mayores acuden para relacionarse y para combatir el aislamiento en el que se encuentran. El transformar una vivienda en una zona rural para un recurso tipo a la Carrabuca del Nansa, que es lo mismo, no es una residencia, es una vivienda para personas mayores para que no salgan de su entorno. Entonces, es todos esos proyectos los que se pueden hacer. Y después sí que es verdad que os pediremos colaboración en algunos de los proyectos piloto en el desarrollo, que es en los únicos que se entiende que se van a realizar programas. Pero ahora mismo lo que os pedimos es todas esas ideas que no sean de programas, porque no tienen cabida. Y sobre todo, como se ha explicado en la reunión, en todo lo que sea inversiones, etcétera, muy en línea con lo que se denomina el nuevo modelo de cuidados, enfoques de atención personalizada, infraestructuras, equipamientos, soportes digitales que permitan una atención más personalizada, una atención en el entorno comunitario, cuando son inversiones en edificios, pues que se puedan transformar en unidades de convivencia. La palabra desinstitucionalización es una palabra clave para la Unión Europea. Nos consta que la Comisión Europea está insistiendo mucho a España y a otros países que cuando se hagan inversiones de este tipo en el ámbito social, tiene que ser inversiones muy centradas en los mejores apoyos a la persona, siempre bien conectadas con la comunidad, orientadas al proyecto de vida de las personas, a la accesibilidad, etcétera. Y es en esta clave en la que hay que pensar, porque como he dicho al principio, son fondos que pretenden inversiones, pero pretenden reformas, y reformas está asociado al nuevo modelo de cuidados. A ver, más preguntas. Por ejemplo, María Jesús plantea que si estaría, y bueno, y en esta línea están entrando varias preguntas, que si estaría contemplado la creación de un centro de servicios sociales de nueva construcción y si tendría algún requisito de estar ubicado en suelo público. Desde el IEBANA plantean si la compra de una furgoneta adaptada podría ser objeto de esta convocatoria o si se podría comprar una multifunción a través de renting. Sí, desde el NANSA, si tienen cabida medios de transporte estilo furgoneta. Yo creo que ahí sí que ya se empiezan a definir algunas preguntas más concretas. Respecto a la construcción de un centro de servicios sociales, en principio, por poderse se podría, siempre que desde ese enfoque de atención comunitaria, desinstitucionalización, autonomía de las personas, pues tenga lógica. En principio, por reglamento europeo no tiene requisito de estar ubicado en suelo público, vamos, no tiene por qué cumplir ese requisito. Y bueno, a priori no parece que sea un proyecto no elegible. Respecto a la compra de furgonetas o de medios de transporte, bueno, no sería una línea prioritaria dentro de las inversiones como se plantean. Pues desde alguna lógica de acceso a servicios o posibilidad de acceso a servicios en el ámbito comunitario, bueno, pues podría
quizás entrar como inversión, pero desde luego no forma parte del núcleo de lo que son las prioridades de inversión. En este momento también con el nivel con el grado de definición que hay para bastantes cuestiones, es difícil saber también si habrá problemas sobre la elegibilidad de determinadas inversiones en función de los contenidos técnicos. Porque la información que hay disponible ahora sobre la justificación de los proyectos bueno, no es prácticamente ninguna. Entonces, a mí en este momento me costaría asegurar si esto va a ser una inversión elegible o va a tener problemas de justificación o tendría problemas de justificación en el futuro. Pensad siempre en clave de que cualquier tipo de inversión está orientada al objeto de las prioridades que ha establecido la Secretaría de Estado, ¿no? Entonces, las inversiones tienen que ser inversiones de atención finalista, ¿no? Por ejemplo, en todo el primer eje del modelo de cuidados, etcétera, pues tienen que ser inversiones que están pensadas para centros, para reformas de centros, para nuevos equipamientos que atienden a las personas, etcétera, etcétera. Y es en esa lógica en la que tenéis que pensar siempre, que no es una inversión para equipamientos y estructuras generales del sistema de servicios sociales o del sistema de atención primaria. Este no es el objeto de estas inversiones. El objeto es, digamos, recursos y servicios que están dirigidos a las personas y además a unos grupos de población que vienen claramente definidos. Considerad que esta línea de inversión también que plantea María Jesús, que sería el acceso a servicios en zonas con problemas de transporte público, esta línea de financiación de la que estamos hablando, que son aproximadamente 2.600 millones de euros en los 3 años, completa del mecanismo de recuperación y resiliencia en los 3 años son 70.000 millones de euros. Y hay líneas de financiación específicas para despoblamiento rural, por ejemplo, para temas de transporte. En ese sentido, quizás a nivel local, bueno, ahí se está gestionando la mayor parte de la financiación o desde los ministerios directamente y en algunos casos desde las comunidades autónomas también. Sería interesante saber en esas zonas si se prevén otras inversiones o si se pueden financiar otro tipo de inversiones con otras líneas de financiación del mecanismo de recuperación y resiliencia. Entonces, igual desde servicios sociales no tiene sentido en estas líneas hacer una inversión en transporte público, pero sin embargo hay una línea gestionada por el Ministerio de Agenda Urbana que prevé, por ejemplo, inversiones en transporte en zonas que tienen más problemas en ese sentido, ¿no? Pues, bueno, hay que, en la medida de lo posible, tratar de enteraros a ver si necesidades que percibís de esos servicios sociales pueden ser cubiertas desde otras vías de financiación. Mira, siguen entrando preguntas a ese nivel. Vanessa de Sánchez, que yo creo que es de comillas, plantea que si tendría cabida, por ejemplo, el coste de una obra de renovación de un edificio para uso como centro cívico para personas mayores y una obra de renovación de un espacio público como espacio mujer, que si por ejemplo, se entendería como un proyecto dentro de las líneas de servicios sociales. A ver, yo ahí lo que os plantearía es un poco por lo que os pedimos, enviarnos las propuestas, que es preferible recibir muchas y después filtrar, porque os podemos ayudar desde ahí a ir orientando el por dónde van vuestras propuestas y qué es lo que entra y qué es lo que no entra dentro de estas líneas. Porque, por ejemplo, Isabel plantea, ¿existe posibilidad de unificar un sistema de gestión de servicios sociales unitario de informática, ya que se aplican en 2 ayuntamientos diferentes programas? Por ejemplo, no tendría sentido
porque tenemos un proyecto que ya comentamos en la reunión del día 19 de hacer una historia social única. Con lo cual, ese es un proyecto que asumiremos desde el gobierno y no tiene sentido posiblemente la financiación a ese nivel. ¿Alguna pregunta más? De la Mancomunidad de Castañeda nos plantean que no sé si ya lo habéis comentado, qué porcentaje de financiación se tiene que asumir por los ayuntamientos o mancomunidades. Estos fondos son fondos que vienen a 100% de la Unión Europea, pero eso no excluye que al objeto de maximizarlos, la comunidad autónoma plantee requisitos de cofinanciación. Entiendo que esto se tendrá que estudiar, ¿no? Por ejemplo, hay que pensar que cuando, esto seguramente que lo habéis oído por los medios de comunicación, ¿no? Cuando el Consejo Europeo aprobó todo este paquete de financiación, desde el punto de vista de la reactivación de la economía, lo que planteaba es que por cada fondo, por cada euro invertido haya un múltiplo de 3. Es decir, que se maximice la inversión atrayendo también otras inversiones y actuaciones. Por lo tanto, ahí lo que aporta la comunidad autónoma al Estado miembro no exige cofinanciación, pero lógicamente cada administración pública tiene que pensar muy bien cómo maximiza esas inversiones y consigue rentabilizarlas en función de las necesidades y la disponibilidad de fondos. ¿Alguna pregunta más? Que ya nos hemos pasado de la hora. Yo una recomendación a la hora de que enviéis vuestras necesidades es importante, y yo creo que en el PowerPoint se explica bien. Las necesidades tienen que estar muy enmarcadas dentro de lo que se presenta en las transparencias, que son las prioridades que se han establecido en el plan estatal, y son prioridades a las que están condicionadas todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, no son necesidades indiscriminadas de cualquier tipo, etcétera, etcétera, sino pensad que son necesidades muy focalizadas en esas prioridades, y especialmente en aquellas en las que en el propio PowerPoint viene marcado que tendrán un mayor protagonismo los municipios. Yo creo que no hay más preguntas. No hay... Si hay más Bueno, preguntas, que el dato de la financiación local nos parece muy importante. ¿Y cuándo se va a saber? Pues ahí está pendiente. Pues lo antes que podamos. Pues de ahí que os estemos pidiendo un avance de los proyectos. Se trata, como lo ha dicho ahora José Manuel claramente, lógicamente queremos maximizar estos fondos y sus efectos, ¿no? Por lo tanto, yo pienso, al margen de que todavía nos quedan pendientes conversaciones con Hacienda y con el Ministerio, que estamos obligados, yo creo, a una cofinanciación. El determinar que sea un 30, un 50, un 15 o un 10%, eso todavía es muy prematuro avanzarlo, ¿no? Pero vamos, yo creo que la cofinanciación será obligada y lo antes que podamos os diremos cuál va a ser el porcentaje, ¿no? Que se va a pedir de cofinanciación, pero vamos, yo creo que debéis contar que va a haber cofinanciación, porque si no los fondos, hombre, siendo mucho dinero, llegarían a muy pocos proyectos. Se trata de que la transformación de los servicios sociales se extienda por toda la comunidad lo más posible, no quede restringida a 2 o 3 ayuntamientos, que por grandes que sean,
lógicamente tiene muchas más necesidades, pero tenemos que extender este beneficio y este impulso a todo el territorio. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo por mi parte deciros, estaréis empezando a recibir ya todos el correo con el formulario, y que a poder ser eso, cuanto antes nos lo enviéis, primero podemos ir organizando más reuniones o daros más ideas. Yo, si me permites, José Ángel, además de agradeceros vuestra participación, yo quería un par de cosas. Por una parte, trasladaros nuestra disposición a colaborar, a echaros una mano en todos aquellos aspectos en que nos sea posible. Todavía no, hay muchas cosas, como habéis podido apreciar, que se desconocen y que en los próximos meses iremos conociendo nosotros, y reiterar nuestro compromiso a ir facilitándoos la información que dispongamos de manera permanente y constante. Por lo pronto, lo antes posible os vamos a mandar la presentación e incluso el vídeo de la sesión, por si queréis consultarla. Y nada, agradeceros otra vez nuevamente la participación y que seguiremos trabajando juntos como no puede ser de otra manera. Bueno, pues si no hay más, nos desconectamos, ¿no? ¿O estamos esperando algo? No. Pues muchas gracias y ya está. Muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias, buen día. Vale. Adiós, gracias. Chao.